viendo al invisible. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:18, en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivimos en un mundo físico y somos personas de carne y sangre. Y viviendo en este mundo físico, podemos ver a este mundo, podemos tocar a este mundo. Y es fácil que seamos engañados en pensar que este mundo físico es el mundo real. Pero este mundo físico no es el mundo real, sino que es solamente un lugar temporal. Pero hay un mundo real, un mundo verdadero, un mundo permanente, un mundo que permanecerá para siempre. El mundo real es el mundo espiritual. El mundo permanente eternamente es el mundo celestial. Yo tengo una esposa. Yo veo a mi esposa. Yo veo a mis hijos. Están conmigo. Y están conmigo en forma de carne y sangre. Yo puedo tocar a mi esposa. Yo puedo oír a mi esposa. Yo puedo ver a mi esposa. Pero nunca he visto a Dios. No puedo ver a Dios. Dios no está conmigo. Sí está conmigo, pero no está conmigo en forma de carne y sangre como mi esposa y mis hijos. Dios es alguien que no puedo ver. Entonces, ¿qué significa el hecho de que no puedo ver a Dios? ¿Significa que Dios no es? ¿Que no hay Dios? La Biblia dice en Colosenses 1, versículo 15, en Colosenses 1, versículo 15, que Dios es el Dios invisible. Jehová es el Dios invisible. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 de Timoteo 6, 16. Dice que Jehová es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Biblia dice que ningún hombre ha visto a Jehová. Y ningún hombre puede ver a Jehová. Y a este Dios invisible pertenece toda la honra y toda la gloria que hay en este universo. Y la pregunta es, ¿cómo puede un hombre adorar a un Dios invisible? ¿Cómo puede un hombre dedicar la totalidad de su vida en servicio a un Dios que nunca ha visto? ¿Cómo puede el hombre estar seguro que Dios es? No he visto a Dios, pero he visto la evidencia de Dios. He visto la obra de Dios. He visto las huellas digitales de Dios. La Biblia dice en Salmo 19, versículo 1. En Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia dice en Romanos 1:20. En Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este Dios invisible no es un engaño, no es una fantasía, sino que es el Dios real y el Dios verdadero. Es el Dios eterno. Y todo el universo proclama que hay un diseñador. Todo el universo proclama que hay un creador. Todos los campos de las ciencias nos guían a Dios. Podemos ver la evidencia de Dios estudiando cualquier campo de las ciencias. Entonces, es interesante cuando llegamos a Hebreos capítulo 11. Es interesante ver el énfasis que se encuentra sobre lo que no podemos ver. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Que abran sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos, tenemos esperanza de algo que viene en el futuro, cosas que no hemos visto. No podemos verlos porque serán cumplidos en el futuro. Pero la fe es certeza y convicción en cosas que no se ven. Yo tengo certeza y convicción que hay un Dios. Yo tengo certeza y convicción en el hecho de que Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Entonces, nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, guardamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, porque tenemos certeza y convicción en la fidelidad de Dios. Mire lo que dice versículo 3, Hebreos 11, versículo 3. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no estuve presente cuando Dios creó al universo, pero por fe yo sé que el universo fue creado de nada, que el universo fue creado por la autoridad de la palabra de Dios, que Dios habló y fue hecho. Sea la luz y hubo luz. La palabra de Dios tiene tanta autoridad que lo que Dios dice es hecho realidad en el universo. Mire lo que dice el versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé construyó el arca, pero dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé nunca ha visto un diluvio mundial antes. Y es posible que Noé nunca ha visto lluvia antes. Pero Dios dijo que viene un diluvio. Y Noé tiene confianza, certeza, convicción en la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios, y puso en práctica la palabra de Dios.
haciéndose obediente a los mandamientos de Dios. Miren lo que dice versículos 8 a 10. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Abraham nunca vio la tierra prometida, pero salió confiando en la fidelidad de Dios. Sigue diciendo en versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Salió de su ciudad conocido, porque estaba buscando una ciudad que no puede ser visto en este mundo físico. Estaba buscando una ciudad celestial. Estaba buscando una ciudad eterna. Estaba buscando la salvación que solo Jehová provee a los que le buscan. Entonces, mire lo que dice versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer. Tenemos que vivir con certeza y convicción en el hecho de que Dios es. Hay un Dios, pero no es suficiente saber solamente que hay un Dios. También tenemos que conocer a este Dios invisible. Tenemos que conocer el carácter de este Dios. Tenemos que conocer la personalidad de este Dios. Entonces tenemos que vivir con la certeza y la convicción de que Dios es galardonador de los que le buscan. Si Dios es verdaderamente galardonador de los que le buscan, quiere decir que hay un galardón para los que le buscan. Hay un premio para los que le buscan. Hay algo que vamos a recibir porque hemos dedicado nuestras vidas en servicio a este Dios invisible. Entonces, llegamos a la historia de Moisés. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, versículo 24. Versículo 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En este versículo vemos que Moisés está rechazando su identidad egipcio. Moisés está tomando una decisión. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo egipcio o soy yo hebreo? Y Moisés tomó la decisión de identificarse con los israelitas. Yo soy israelita, yo soy hebreo, yo pertenezco al pueblo de Jehová. Y cuando rechazó su identidad egipcio, Moisés estaba rechazando la oportunidad de reinar como Faraón mismo. Moisés está rechazando la oportunidad de ser el hombre más poderoso de todo el mundo, reinando sobre el reino más poderoso de todo el mundo. Moisés está rechazando todo el lujo de Egipto, todo el dinero de Egipto, todas las riquezas de Egipto, todos los placeres
de Egipto, todas las diversiones de Egipto, toda la fama de Egipto. Moisés está rechazando todo esto. ¿Para qué? Mire lo que dice el versículo 25. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió ser maltratado. Pudiera sido el hombre más poderoso de todo el mundo, pero dejó su reino potencial para ser maltratado. ¿Por qué? ¿Por qué tomaría cualquier persona esta decisión, dejando todas las riquezas de este mundo físico para ser maltratado? Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y en esto vemos la respuesta. No es un pueblo, no es cualquier pueblo, sino que es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Jehová. No hay nada más importante que ser hijo de Dios, que pertenecer al pueblo de Dios. Yo puedo ser el rey del mundo, pero si no soy hijo de Dios, si no pertenezco al pueblo de Dios, estoy viviendo una vida equivocada. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios y recibir la salvación eterna, sabiendo que vale más que reinar sobre el reino más poderoso del mundo y perder la salvación eternamente. Dice Jesús en Marcos 8:36. En Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No vale nada ganar el mundo si pierde el alma en el proceso. Mire lo que dice el versículo 26, Hebreos 11, versículo 26. Hebreos 11, versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay galardón. Hay un premio eterno para los fieles de Dios, para los que pertenecen al pueblo de Dios, para los que son hijos de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En Cristo Jesús tenemos una herencia incorruptible, una herencia que nunca pasará, una herencia que no puede ser quitado de nosotros, una herencia que no puede ser destruido, una herencia eterna reservada en los cielos para nosotros. Este mundo físico no es el mundo real, no es el mundo eterno, sino que es solamente un mundo temporal. Nunca debemos invertir todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, todos nuestros corazones, todas nuestras emociones en búsquedas de este mundo y perder el alma en el proceso. Tenemos que buscar el galardón, el premio que permanecerá para siempre.
Y en Cristo tenemos la garantía, tenemos la certeza, tenemos la aseguranza de que esta herencia ha sido reservado en los cielos para nosotros. Tenemos que recordar lo que dice Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que le buscan. Y tenemos que vivir por fe, teniendo certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Entonces, miren lo que dice 27, Hebreos 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí dice que Moisés dejó a Egipto. Físicamente, Moisés salió de Egipto. Pero más importante, simbólicamente, Moisés sacó Egipto de su corazón. Moisés rechazó su identidad egipcio. Moisés sacrificó todo el lujo de Egipto. Sacrificó todo el poder de Egipto. Sacrificó todas las riquezas de Egipto para sufrir con el pueblo de Dios, buscando una herencia celestial. Podemos decir una herencia invisible. Invisible de la perspectiva física, pero una herencia verdadera. Moisés sacrificó todo para identificarse con el pueblo de Dios. Estuvo Moisés como Andrés, Pedro, Jacobo y Juan cuando Jesús les llamó. La Biblia dice en Lucas 5:11, dejándolo todo, le siguieron. Estos hombres dejaron todo para seguir en pos de Jesús. Sacrificaron todo para hacerse discípulos de Jesús. Siguiendo a Jesús vale todo sacrificio necesario. Moisés dejó a Egipto. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue posible para que Moisés deje a Egipto? Miren lo que dice el versículo 27, Hebreos 11, 27, dice, viendo al invisible. Viendo al invisible. Moisés dejó a Egipto porque puso sus ojos en el Dios invisible. Tenía fe en Dios. Tenía certeza y convicción en el hecho de que hay un Dios Jehová. Y no solamente que hay un Dios, más que este Dios es galardonador de los que le buscan. Este Dios, Jehová, es un Dios fiel y poderoso para cumplir con sus promesas. Moisés entendió que era siervo de un propósito más grande que sí mismo, sabiendo que Jehová tiene un propósito eterno. Y Moisés es un siervo pequeño en el gran plan de Dios. Moisés entendió que sería hecho el libertador de los israelitas. Pero también entendió que la liberación de Israel es siervo de un propósito más grande que sí mismo. El punto no es
la liberación de Israel, hay un punto más grande que la liberación de Israel de esclavitud egipcio. Y el punto más grande es la salvación que Dios dará a los que están en Cristo Jesús. Y la liberación de Israel de Egipto es siervo de este plan más grande que sí mismo. Entonces, hay algo interesante que dice versículo 27. Hebreos 11, 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice aquí que Moisés no tuvo temor de la ira del rey. ¿Cómo es posible que Moisés no tuvo temor de la ira del rey? Porque lo que dice el versículo 27, viendo al invisible, confiando en Jehová, sabiendo que Dios está conmigo, aunque no está conmigo en forma de carne y sangre, aunque no puede ver una manifestación de la presencia de Dios. Yo sé que Dios está conmigo. Y la Biblia dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Moisés entendió lo que David entendió. En 1 Samuel 17, cuando David luchó contra el gigante Goliat, David dijo en 1 Samuel 17:26, 1 Samuel 17:26, que nosotros somos escuadrones del Dios viviente. Somos escuadrones del Dios viviente. ¿Qué significa? David dijo en 1 Samuel 17:47, de Jehová es la batalla. No hay que temer. No hay que temer a un enemigo gigante. No hay que temer a un ejército enorme que viene contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios es por nosotros. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, viendo al invisible, no tuvo temor de la ira del rey. Pero la cosa es que la Biblia dice algo que es difícil de explicar. La cosa que dice la Biblia, que es difícil de explicar, se encuentra en Éxodo capítulo 2. Que abran sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 2 y vamos a leer versículos 14 y 15. Éxodo capítulo 2, versículos 14 y 15. Éxodo 2, 14 y 15, la Biblia dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón. Dice versículo 14 que Moisés tuvo miedo. Y en versículo 15 se huyó de la presencia del Faraón. Y parece que Moisés tiene temor de la ira del Faraón, porque el Faraón quiere matarle. Y Moisés se huyó para escapar de la ira de Faraón. ¿Cómo puede Hebreos 11, 27 dice, cómo puede decir que Moisés
no temiendo la ira del rey. Que Moisés no tenía temor de la ira del rey. Cuando el libro de Éxodo dice que tuvo temor y se huyó de la presencia del faraón. Yo creo que en el momento, cuando Moisés mató al egipcio y descubrió que su matanza o que este crimen ha sido descubierto, Moisés tuvo temor. Pero en versículo 15, en Éxodo 2, versículos 14 y 15, la pregunta que tengo ¿es posible que pasó tiempo entre versículo 14 y versículo 15? Cuando leemos versículos 14 y 15, parece que está ocurriendo en el mismo momento. Parece que la conversación de versículo 14 fue contado a Faraón en este misma hora. Y Moisés tuvo que salir en un pánico, huyéndose de la ira del Faraón. Pero yo creo que pasó tiempo entre versículo 14 y versículo 15. En el momento cuando su crimen ha sido descubierto, yo creo que Moisés tuvo temor. Pero yo creo que hubo una investigación. Un egipcio desapareció. ¿Qué pasó? Hay agentes investigando lo que pasó. Cuando hay un asesino hoy día, un crimen hoy día, y viene la policía, tienen que investigar lo que pasó. No llegan a la respuesta o a la conclusión en una hora. A veces toman semanas, a veces meses, a veces años para llegar a la conclusión de lo que pasó. Y yo creo que también en Egipto, que no encontraron en una hora los pocos judíos que supieron lo que pasó. Quizás han pasado semanas, quizás han pasado meses. Yo creo que en el momento Moisés tuvo temor. Pero ¿qué piensan ustedes que estaba haciendo Moisés durante estas semanas o durante estos meses? Yo creo que Moisés estaba orando, pidiendo perdón de Dios por este pecado que cometió, pidiendo misericordia de Dios, pidiendo ayuda de Dios. Pero si estaba Moisés pasando semanas orando a Dios, ¿qué estaba haciendo? Poniendo sus ojos en el Dios invisible. Lo que dice Hebreos, viendo al invisible. Y cuando Moisés salió de Egipto, sí, salió para no ser matado por el faraón, pero no salió temiendo la ira del faraón, sino que salió confiando en Dios. Entonces, Moisés nunca perdió la convicción de que Jehová es el Dios verdadero, aunque Moisés fue criado y educado en el palacio de los egipcios. Moisés aprendió de todos los dioses egipcios. Pero cuando la Biblia dice, cuando Hebreos 11:27, cuando Hebreos 11:27 dice que Moisés dejó a Egipto, yo creo que no está hablando específicamente de su cuerpo físico. No está hablando del hecho de que Moisés
físicamente salió de Egipto, sino que cuando dice que Moisés dejó a Egipto, quiere decir que Moisés rechazó su identidad egipcio y sacó Egipto de su corazón. Entonces, no fue engañado por todos los dioses falsos de los egipcios, sino que mantenía su convicción y su certeza en el hecho de que Jehová es Dios y es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando Moisés tomó la decisión de identificarse con los israelitas, no ha visto a Jehová. Jehová no se ha manifestado ante Moisés en una forma visible. No ha hecho milagros en la presencia de Moisés. Era un Dios invisible. Y Moisés vivía con certeza y convicción en este Dios invisible. Eventualmente, este Dios invisible se revelaría. Este Dios invisible eventualmente se revelaría ante Moisés en forma de una zarza ardiente, produciendo milagros y prodigios en la presencia de esta evidencia. Es muy difícil negar que Jehová es el Dios. Pero cuando era el Dios invisible, Moisés seguía creyendo en él y viviendo por él. Entonces, nosotros somos como Moisés, en el sentido de que tenemos que tomar una decisión. ¿A qué vamos a servir? ¿Podemos servir al mundo? ¿Un mundo físico? ¿Un mundo que podemos ver? ¿Un mundo que podemos tocar? ¿Un mundo que parece que es un mundo real? ¿O podemos servir al Dios invisible, sabiendo que el mundo real y el mundo verdadero es el mundo espiritual celestial? ¿Cuál decisión vamos a tomar? La Biblia dice en Gálatas 6:14, en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Santiago 4:4 dice, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. 1 de Juan 2, 15 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasará, pero la esperanza que tenemos en Cristo Jesús
nunca pasará. Es algo garantizado, asegurado, reservado en los cielos para nosotros. ¿Cómo podemos vivir en este mundo físico y rechazar las cosas de este mundo? Podemos, porque vivimos como Moisés vivía, viendo al invisible. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que abran sus Biblias a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2, la Biblia dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que dejar los pecados del mundo, poniendo nuestros ojos en Jesús. Como Moisés, viendo al invisible. Y este es cómo vivimos por fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Damos muchas gracias a nuestro Dios por darnos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Nosotros también estamos viendo al invisible, como Moisés, como Abraham, como cualquiera de los antiguos. La victoria en ellos fue la fe en el invisible, y la victoria nuestra es igual. Tenemos que seguir viendo al invisible por medio de la fe. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que existes, oh Dios. Nuestra fe, Padre, no depende de un milagro, Señor. No te pedimos una señal ni otra señal. Creemos en ti. Tu palabra nos ha enseñado. El mundo nos da testimonio, Padre. Y creemos, como creyó Moisés, que tú eres galardonador de los que te buscamos. Y por eso estamos en esta lucha contigo, Señor, porque te estamos viendo, Padre Celestial, por esta fe maravillosa que se basa en tu maravillosa palabra, que es más firme que este mundo, porque este mundo pasará, pero tu palabra no pasará, Padre, como tú tampoco. Bendícenos, oh Dios. Gracias, oh Padre, por enseñarnos todo lo que Moisés hizo al sacar a Egipto de su corazón. Permite que nosotros también podamos sacar a Egipto, que en este sentido Egipto representaba el mundo de maldad. Permítenos sacar al mundo de nuestro corazón, oh Padre, porque aunque no estamos fuera del mundo, si lo sacamos del corazón, será como que no estamos ni siquiera, oh Dios, sino que estamos viviendo por fe, y lo que vivimos en esta carne, lo vivimos como Pablo lo dijo, por la fe en el Señor. Bendícenos y ayúdanos en Cristo, gracias. Amén. Esto sí es mucho lo que esto es patada del